Tenemos a Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Juan, qué gusto saludarte, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alejandro, gracias por la oportunidad. No, al contrario, a ti, Juan, muchas gracias. Oye, bueno, pues este asunto por fin se descubrió y creo que no tiene mucho de cómo se está operando para poder reclutar a estos jóvenes. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Ya se tenía desde hace tiempo registrado esto? ¿Esto es nuevo? ¿Cómo es esto, Juan? Sí, Alejandro, mira, el primer estudio que realizamos las organizaciones fue en 2010. Ahí pudimos documentar que el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, sobre todo hombres adolescentes, estaba sucediendo pues como parte de la estrategia de militarización y de guerra que emprendió Felipe Calderón en 2006. Hay que recordar que toda guerra necesita soldados. El Estado mexicano tiene las fuerzas armadas y tiene otros mecanismos para contratar policías, pero los grupos criminales tienen que construir ejércitos privados. En estos momentos donde tienen mayores confrontaciones, donde han tenido muchas bajas, ya sea por los propios enfrentamientos o porque han sido detenidas, las personas detenidas están reclutando de manera acelerada y bajo engaños a través de falsas ofertas de trabajo, a través de videojuegos. Están trayendo también muchos ex soldados colombianos bajo engaños. Por supuesto que habrá también mercenarios que vendrán, pero lo que estamos viendo es la operación de la guerra, para lo cual, reitero, necesitan soldados. Y es aquí donde entran los niños víctimas de reclutamiento. Desde 2011, hace ya 14 años, después del primer estudio que hicimos en 2010, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas le pidió al Estado mexicano tipificar el delito de reclutamiento, porque, Alejandro, en este país no es delito reclutar a unos niños, a unos adolescentes. Puede haber otros delitos, pero este no es un delito. Pero además, lo grave de esto es que no se han creado programas de desvinculación y de rescate, y en este caso lamentable que también comentabas de Jalisco, también hay que recordar que varios de los casos de recientemente detenidos en un campamento de jóvenes en Aguascalientes, 6 de ellos, de más de 27, tenían reportes de desaparición. Y como esos tenemos muchos casos documentados, el caso paradigmático de Tlatlaya, donde hubo ejecuciones extrajudiciales de 21 jóvenes y 6 de ellos también tenían reporte de desaparición en el estado de Guerrero. Esto es algo que ya existe hace mucho tiempo. El comité volvió a pedirle al Estado mexicano que lo pudiera implementar como tal en recomendaciones en 2015 y en 2024. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha citado 2 ocasiones al Estado mexicano para rendir cuentas por ello, y no logramos entender por qué se siguen negando a tipificar el delito y a crear programas de rescate. Ahora es muy importante atender el llamado de la madre de este adolescente Cheche, y este es un llamado directo, Alejandro, a la presidenta, al señor Omar García Harfuch. Tienen la inteligencia militar, tienen toda la capacidad del Estado, los recursos, tienen también, por supuesto, una estrategia. Es la mejor forma de demostrarlo, que esto va a funcionar, rescatando con vida a este adolescente que desde finales de abril estaba reportado como desaparecido. Ahora aparece privado de la libertad aparentemente por otro grupo adversario y está su vida en riesgo. Así es que le pediría por favor a la presidenta Claudia y al señor Omar García que prioricen el rescate con vida de Cheche, porque esta es la mejor demostración de que en serio se va a luchar contra los grupos criminales y se va a proteger a la población. El interés superior de la niñez está definido como prioridad en cualquier acción del Estado y no hay prioridad mayor que rescatar con vida a este niño. Exactamente, Juan. Yo creo que lo que hemos visto es por parte del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, de la intención de realmente ir resolviendo una serie de problemas que se vinieron creando. Solo falta que se dé a conocer precisamente este tema tan importante de este jovencito y que le llegue a sus oídos para que entonces pueda resolver este problema. Pero platícame un poquito, estos programas que mencionas, ¿cómo tendrían que ser desarrollados? ¿Tendrían que ir con un marco jurídico? ¿Cómo es esto para poder llevar a cabo esto que se necesita, ¿no? Porque vemos un vacío por completo, ¿no? Legal. Total. Lo que necesitamos ahora, Alejandro, es tipificar el delito autónomo de reclutamiento, lo que nos va a permitir 3 cosas. Uno, poner una línea base de cuántos casos estamos teniendo reportados presuntamente como delito. Segundo, el poder
tener presupuesto etiquetado, porque ahora al no estar en el marco de ley tampoco se etiqueta presupuesto. Y tercero, poder crear a partir de ahí los programas de desvinculación. Esto se trata de que estos adolescentes y jóvenes que han estado en estas experiencias muy duras de la violencia armada, de la guerra, deben de tener un tratamiento diferenciado. No los podemos tener en el mismo espacio que otros adolescentes o otros jóvenes que cometieron otro tipo de delitos del orden común, porque el nivel de crueldad, las cosas extremas que han tenido que ver o ser partícipes, les da un rol doble. Es decir, son víctimas de un delito, de un crimen, reclutamiento, pero al mismo tiempo son perpetradores. Entonces, no se trata de dejarlos impunes, se trata de sí dar una sanción que corresponda, pero reconociendo su condición de doble rol de víctima y perpetrador. Y estos programas lo que van a ayudar es a que puedan resignificar su vida, es rescatarlos de las manos del crimen en sentido literal, pero al mismo tiempo que su vida pueda construirse en otra ruta alejada de estos crímenes atroces. Y otro elemento muy importante que también el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana, Naciones Unidas en su conjunto le ha pedido al Estado mexicano es crear programas de prevención. Sabemos, Alejandro, dónde están los adolescentes en riesgo que están siendo víctimas de reclutamiento. Tenemos identificados por un mapeo que hizo la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana en aquel tiempo dirigida por la ahora Secretaria de Gobernación, Rosa Isela. En un estudio publicado en la Secretaría de Gobernación está mapeado qué grupos criminales reclutan los municipios con mayor presencia. Tenemos identificado también las acciones que podemos hacer preventivas en las escuelas y en las comunidades. El Estado mexicano tiene todo, Alejandro, para poder frenar este crimen y proteger a lo que consideramos cada año son entre 35 y 40,000 adolescentes víctimas de reclutamiento en un universo de hasta 250,000 adolescentes en riesgo por varios de los indicadores oficiales que hemos analizado. Exactamente, Juan, y es algo muy importante lo que acabas de decir, la prevención. Yo escuchaba un analista en seguridad y nos decía que para no llegar a estos puntos tiene que haber la prevención, porque si se quiere atacar ya cuando está, pues va a ser muy complicado. Y lo que ustedes están haciendo es precisamente buscar que sea desde antes para que se evite precisamente este asunto. Juan, te agradezco muchísimo, gracias por esta entrevista y creo que es algo muy importante lo que nos acabas de decir y lo que nos acabas de señalar para evitar esto. Muchísimas gracias, Alejandro. Y bueno, dejo el llamado a la presidenta y al señor Omar García. Ojalá a través de ustedes se pueda llegar este mensaje. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo, Juan. Gracias, muy buenas noches.